Pensando, descrienzu, inimadiga hiande nuna nashpipa, shikata nuna kaya hingo napa, un vuestro hingosha, vidiría que haya yumemondo, vivui vivenikato nunepa, tsungema kanimameti, kujepudin en un nashpipa. Creo que todos sabemos que desde el principio de la historia de la humanidad, cada cultura ha tenido cierta manera de venerar a sus muertos o de cómo recordarlos, y cada quien tenía cierto momento para hacerlo. Pero sin duda, lo que hacemos en México para recordar a nuestros muertos en este día especial es único y no se puede ver en ninguna otra parte del mundo. Pero desde hace algunos años el mundo ha vivido una situación de globalización que ha forzado a cambiar ciertas tradiciones que antes teníamos y las ha forzado a seguir un estereotipo que es totalmente ajeno a nuestra cultura. Afortunadamente o desafortunadamente, muchos de los que estamos viendo este video nacimos en otra época totalmente diferente, aquellas épocas donde se hacían tradiciones referentes al Día de Muertos bastante devotas. Sin embargo, no es justificación para que no podamos saber qué es lo que hacía nuestra gente antepasados en este momento para poder conmemorar a sus muertos. Y para ello vamos a tener una plática con una persona que en lo personal ha sido de gran importancia para la investigación de la lengua otomí en Ixtenco y que nos hablará un poco sobre estas especificaciones del Día de Muertos vistas desde nuestro punto de vista totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, pues yo, de chamaco, pues como todos los niños, pues como que no hacía caso en nada. Pero veía yo que le ponían mucho entusiasmo. Para ellos era un día importante porque espiritualmente venían los abuelitos, toda la familia que había pasado al más allá. Entonces ese entusiasmo pues se me quedó, se me metió en la mente. Porque si ellos lo tomaban con mucha importancia a sus antepasados, pues yo creo que ya cuando empecé a tener uso de razón, traté de hacer lo mismo. Sentí se me metió ese modo de pensar mis antepasados a sus antepasados, y yo por eso pues sí pude hacer lo mismo, pude entretenerme, pude pensar en que era importante esa fiesta. La conmemoración a los muertos, o como se dice en otomí, Umbuesto, es una fecha bastante importante para nuestra gente, debido a que era un gran momento para poder recordar a aquellos familiares que dieron todo para que la persona que sigue en viva pudiera tener una mejor vida. La verdad, joven, pues no le puse tanta intención cuando era chamaco, y repito, ya de grande fui tomando conciencia, ¿por qué se quieren a los muertos? Y me fui dando cuenta porque a través de la vida los padres, los abuelitos sufren por darle el pan de cada día a sus nietos, a sus hijos. Ven cómo le hacen, pero esas personas se sacrifican por darles de comer a los descendientes. Entonces por eso poco a poco me fui acostumbrando a pensar en ellos. Ya empecé a conocer los libros y me di cuenta que pues es una regla muy importante para que se cumpla el recibimiento de las almas. Recordemos que en nuestra cultura el respeto hacia las personas mayores era tan importante que no solo se había reflejado en su lenguaje, como ya lo hemos visto en videos pasados, sino en esta festividad. Por lo que hacía casi imposible que una persona podría olvidar esta fiesta tan importante para nuestra cultura. Eran muy cariñosos para sus antepasados porque lo hacían con una voluntad que, híjole, cuando yo estaba chamaco, te digo, a veces no veía yo las cosas claras, y dije, no, pues mis padres que hicieron mucho a mis abuelos, porque esa manera de juntar las cosas que le brindan para este día, esa manera pues me conmovía y me hacía pensar. Y por eso te digo que me metí a los libros y supe ya lo que se hacía más allá de la conquista. Fueron diferentes maneras de celebrar, pero casi todas las culturas hacían el recibimiento de los muertos.
se hacía muy limitadamente, porque nosotros, en mi parte debo reconocer que mi familia fue uno de los más pobres de este barrio. Había gente que podía hacer unas mesotas grandes con una mesa ya en forma, pero nosotros lo improvisamos, o sea, mis padres lo improvisábamos con unos morillos y unos puntales parados, y allí lo amarraban, improvisaban la mesa. Teníamos un jacalito de tejamanil, de esta forma. El tejamanil, la casa era de techo de tejamanil de 2 aguas. Era muy humilde, la verdad, que no teníamos ni piso, no teníamos muchas cosas que nos faltaba. Poniendo de lado lo que conocemos hoy sobre todo lo necesario para hacer una ofrenda o en general para tener un Día de Muertos bastante satisfactorio, en el México de los 30, 40 y de hecho aún en la actualidad se vivía una situación bastante difícil económicamente hablando, que no favorecía en lo absoluto a los grupos más vulnerables y más marginados del país, que en ese entonces eran la mayoría de los indígenas, haciendo que la cantidad de gente pobre que vivía en México sea una cifra bastante espantosa. Para mi familia era muy limitado, la verdad, muy limitado. Habían otras cosas que lo ponían pero en grandes, o sea, eran por chiquihuites la fruta y bueno, gastaban un dineral el día de muertos, ¿sí? Y en este pueblo existía solo un pequeño grupo de personas que tenían la posibilidad económica para poder adquirir lo que actualmente consideraríamos como artículos necesarios o indispensables para un Día de Muertos o para tenerlos en la ofrenda. Limitadamente se compraba, en mi caso de mi familia, pues no teníamos gran cosa, porque pues no era del alcance. Así que muchas de las personas que vivían aquí recurrían a otros métodos para poder obtener o construir ciertos artículos para poder tener una ofrenda mejor. Por lo que ahorita analizaremos algunos de esos productos que la gente hacía desde varios días antes para poder tenerlos listos para este Día de Muertos. Cuando no se tenía todo lo que nosotros nombramos ofrenda, ellos con toda esa voluntad iban a cortar el nabo y hacían el aceite del nabo. El aceite del nabo se conoció más antes de la conquista, porque ellos eran los que más se parecían al aceite del nabo. Las ceras también lo elaboraban, y si no, daban el material para que el cerista, el señor que se dedicaba, como hoy el señor don Rafael, de que se dedica a hacer las ceras. Sus antepasados fueron las personas que tuvieron trabajo para hacerlo, y eso tenía que ser la recolección de las abejas, bueno, los panales de las abejas, cada quien tenía para él, propiamente para eso. Y es así, la flor, nunca faltó la flor de muerte, la cempasúchil, que es el náhuatl. Las tortillas las tenían que hacer con esa voluntad muy grande. Esa masa tenía que ser bien molida, unos trabajos especiales que lo hacían. Le digo, ¿y ahora por qué mucho trabajo que le estás haciendo? Estás sudando. Esa es la voluntad de los que quieren a su padre, me contestaban a su madre. Bueno, y sí, la verdad, repito, otra vez, que a lo mejor esa vez todavía no entendía el valor que tiene el recibimiento de esas personas, aunque sea espiritualmente. El mole todo lo hacían en metate, no había molinos. Bueno, ya en una época más acá, pues sí, llegaron los molinos, pero cuando yo estaba chamaco, esa época eran los metates los que se trabajaban, se molían todas las cosas que se le ofrecía a los fieles difuntos. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o a que me sigas en mi página de Facebook, Mbadi Ñumu, ya que recuerda que el objetivo de este canal es poder compartirte la información que se tiene sobre la lengua otomí. Rezaban a la hora de poner los platos, se hincaban, ponían una silla hacia un lado y con ellos, bueno, 2 sillas. Entonces empezaban a poner la mesa
y decían, este platito es para mi abuelito, que tanto lo quise y que me acuerdo de lo que me contó, me acuerdo de lo que me platicó. Luego la misma persona se paraba y lo mismo contestaba representando al difunto, como si contestara: no, pues allá estoy feliz porque me hicieron ver lo que hice mal en la tierra y yo les recomiendo que no lo vuelvan a hacer para que lleguen allí sanamente. Y así se platicaban unos momentitos y cada una de las personas que le ponían su plato decían también su nombre. La fila de los jarros negros con sus velas y sus flores, lo ponían así a dos líneas, así para allá, dentro de la iglesia. Esas dos líneas era como el límite de unas personas de este lado y otras personas de este lado. Había un caminito bien en medio, la formación de los jarros negros con sus respectivas flores y con sus velas. Entonces acababan de rezar y así tenía la costumbre de que se terminaba la misa y cada quien se iba a su tumba. A nosotros, pues la verdad, nuestras tumbas eran no hubo como hoy unos grandes mausoleos, sino que eran unas tumbas sencillas, nada más de tierra. Y esa era lo más rápido, porque llevabas el agua y te mojabas y lo más rápido. Y los otros no, porque tenían que lavar todo esa parte del mausoleo para que se viera bonito. En la semana había una costumbre muy, pues no sé, muy exagerada, porque era una semana de visitas al compadrito, al padrino del ahijado, al pariente, al primo. Se intercambiaban la comida, era lo mismo, lo que hacían todos era lo mismo, pero tenían esa costumbre de que una semana era de visita, de convivencia. Iba el compadrito a ver a su compadrito y le llevaba la ofrenda y regresaba y lo mismo, pero era una semana por completo para poder recordar esos días de Todos Santos. Eso es lo que me acuerdo, y eso sí, eran muy puntuales a la misa, eran muy participantes en todos los festejos de ese día de muertos, y iban con todo ese cariño, esa voluntad a dejar las flores.